cómo podemos explicarnos este asunto de la deuda, pero también los ahorros perdidos. De eso hablamos con la doctora Jimena Echenique y hemos considerado que es un tema al que hay que ponerle pues la atención debida, justamente por lo que significa para nosotros y todos estos años en los cuales pues ha sido un tema recurrente la deuda pública. Y con esto además lo que nos informó ya la doctora Jimena Echenique Romero es que se concluye la revisión de todo lo que corresponde a la deuda pública. Ella realizó estudios de postdoctorado en el Colegio de la Frontera Norte Tijuana en el área de economía aplicada. Además, cursó estudios de posgrado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México en análisis de inversiones, herramienta de minería de datos para soporte en la toma de decisiones y econometría. Estudió la licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Economía de la UNAM. Ella es docente, académica, investigadora de dicha Facultad de Economía en nuestra máxima casa de estudios y se tituló con mención honorífica y fue acreedora a las medallas al mérito universitario Gabino Barreda y Alfonso Caso. Esto es lo que conversamos con ella el día de ayer. Vamos a ver. Ya estamos con la doctora Jimena Echenique para hablar justamente de estas deudas y también cómo se encuentra toda la parte, como les habíamos anunciado al inicio de este programa, cómo se encuentra toda la parte de la integración de los ahorros perdidos en el costo de la deuda pública, que es un poco una de las inquietudes que nos ha mostrado justamente nuestra audiencia. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días, Nancy. Un saludo a la audiencia y efectivamente hemos estado atentos a las preguntas que han hecho en relación al estudio de la deuda y nos hemos dado el objetivo de plantearlo. Entonces, justo en las... Sí. Sí, doctora, pues justo preguntarle cómo se relaciona esto de las deudas con temas como, por ejemplo, la crisis que vivimos en 1994 con el error de diciembre, que es como lo que más claridad nos da a la hora de pensar en ahorros perdidos, es decir, cómo los ahorradores de un día para el otro o lo pierden todo o ven pulverizados prácticamente sus ahorros. Exactamente. Justo lo que nos vamos a dar cuenta en la presentación es cómo hay un trato diferente a los pequeños ahorradores cuando tienen problemas en sus cuentas bancarias de que se les reintegre el ahorro, aunque desde 99 está esta institución del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, y es un trato distinto al que reciben los grandes empresarios con el FOBAPROA porque los objetivos de las instituciones son diferentes. El FOBAPROA tiene como objetivo la estabilidad del sistema financiero, lo dice así en su letra, mientras el IPAP, bueno, tiene como objetivo garantizar los depósitos de los ahorradores. En 2020-23, el informe que dan es que el 99% de los ahorradores están cubiertos, digamos, ¿no? Pero sigue habiendo un porcentaje que no está cubierto. Según esto es por el monto de ahorro que representan, más de 400,000 UDIs, y serían entonces los pequeños ahorradores los que estarían protegidos por este Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Y hay que decirlo que lo que nos vamos a dar cuenta en la presentación es cómo la metodología de la deuda va siguiendo el ciclo financiero, o sea, incluso cómo la están midiendo, como tú dices, Nancy, o sea, en el 94 inicia un problema muy fuerte con el ahorro de los mexicanos, tanto por
que perdió el poder adquisitivo frente a la devaluación, como simplemente declararse que no había posibilidad de el reintegro de su ahorro, ¿no? Y doctora, en ese sentido también preguntarle, si realmente habría certeza en un escenario de catástrofe económica, que es lo que anhelan todas las personas que están en la oposición, ¿no? O sea, que ya se nos derrumbe el peso y que se vayan todos los capitales y no haya nearshoring o esta relocalización de las inversiones y que entonces haya una catástrofe en las finanzas, que yo toco madera para que eso no ocurra, pero ¿qué pasaría? O sea, la gente que tiene pequeños ahorros, como podríamos empezar a hablar de, no sé, unos 20,000 pesos, ¿hasta cuánto sería lo que protege este pues instituto o estos esquemas destinados supuestamente a beneficiar a los que menos tienen? Y se lo pregunto sobre todo porque si pensamos en ese periodo tan terrible de la crisis de 1994 con el error de diciembre, que después se conoció como el efecto tequila, eh, pues en realidad como que nuestra impresión es que se benefició a los de arriba, o sea que los de abajo lo perdieron todo, perdieron sus casas, perdieron sus autos, sus trabajos, y no hubo quien realmente pues protegiera al más débil en este mercado financiero, digamos. Fíjate que ahí sí sigue siendo un área de oportunidad, porque leyendo el informe sobre el IPAB, quienes gozan de la llamada reestructuración son aquellos que tienen problemas con más de depósitos de 3 millones de pesos. O sea, a ellos sí se les permite reestructurar eh, en caso de declararse con falta de capacidad de pago, ¿no? Y por lo tanto, el banco, al no poderle pagar el deudor, el banco entra en problemas. Entonces, quien surge como una institución que puede reestructurar esas deudas y garantizar los ahorros con los que nos prestan los bancos son este tipo de instituciones. El problema es que si la reestructuración está condicionada pues a montos elevados, ¿no? Como te comentaba, estaba leyendo que las reestructuraciones han estado sobre los deudas de 3 millones de pesos. Entonces, pues, ¿cuántos ahorradores tenemos 3 millones de pesos, no? Pero fíjate que lo interesante va a ser que ha reducido la deuda neta del IPAF, del Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Entonces, eso le da un margen a las finanzas públicas. Y cuando les preguntan, bueno, ¿por qué lograron reducir el peso de la deuda neta sobre el PIB del IPAP? Pues lo que dicen es a través de un esquema de reestructuración. Eso le da solvencia a las finanzas públicas, porque justamente ahorita que entremos, ¿qué parte de este problema de garantizar los ahorros y en dado caso que no puede haber una quiebra de alguna institución bancaria y que emerja una institución para rescatarla, cómo eso afecta al costo de la deuda? Entonces, la relación es esa, ¿no? Hay una protección al ahorro que implica un costo, porque son programas de apoyo a deudores de la banca. La relación está en que la banca presta los ahorros de ciertos agentes. Entonces, si unos agentes no pueden pagar, a quien ponen en riesgo es a quien depositó el ahorro. Es este vínculo. Un agente no paga, el otro ahorro se ve comprometido y la banca entra en riesgo. Es a través de esta dinámica, ¿no? Entonces, por eso nos cuesta, porque el banco no asume el riesgo. El banco tiene una institución gubernamental a la que puede acudir diciendo, mira,
hay esta cartera vencida y si esta cartera está vencida, yo entro en problemas con quienes depositan su dinero porque a partir de esos depósitos el banco presta. Entonces, en ese sentido, nos acaba costando a nosotros porque, bueno, al erario, porque entran dentro de las obligaciones de los programas de apoyo a deudores de la banca. Entonces, esta es la relación entre el ahorro y el deudor, es lo que hace que el costo lo acabe pagando el erario público. Claro, doctora. Y en ese sentido, si quiere, ya comenzamos con esta presentación que nos preparó con su cápsula y al final yo le hago algunas preguntas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, a nuestra audiencia comentar que en sesiones pasadas analizamos la deuda pública y surgió la pregunta de qué pasaba con los programas de apoyo. Primero, ¿por qué no se habían considerado dentro del estudio de la deuda pública? Primero decir, hay una metodología que se implementa a partir del 2003, donde hay una reconfiguración de los agregados. Y está la deuda del gobierno federal, la deuda de la banca de desarrollo e instituciones productivas del Estado, y esos dos rubros conforman la deuda pública. Si a esa deuda pública le sumamos el Instituto para lo que tiene de saldos el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el programa de apoyo a deudores de la banca, que es el rubro 34 del presupuesto, el Fondo Nacional de Infraestructura en Carreteras, los PIDREGAS de CFE, los fondos de fomento, la banca de desarrollo, etcétera, da un rubro que se llama saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Entonces, esto es un indicador fiscal que le llaman de carácter indicativo, que quiere decir, ese indicador va a hacer un análisis de la evolución de la política fiscal en términos de sus requerimientos financieros. ¿Qué quiere decir? Lo que decíamos, ¿cuánto necesita el gobierno federal para hacer frente no nada más a la deuda que proviene del gobierno federal, que son las 12 secretarías y las dependencias que directamente dependen de estas secretarías? No nada más es de la banca de desarrollo y de las instituciones productivas del Estado, sino de otros organismos. Por eso entra como costo. Lo que vimos en las tres cápsulas fueron colocaciones de deuda. Y esto, aparte del IPAP y otros programas de apoyo a deudores de la banca, entra dentro del costo de la deuda, porque una parte es analíticamente la metodología que implica las colocaciones, tanto de deuda interna como externa, como vimos en las sesiones, ¿no? Que hablamos sobre la deuda interna, emisión de valores, fondos de ahorro, banca comercial, obligaciones por la ley del ISSSTE, Pemex. Estas son colocaciones, y la externa, el mercado de capitales, que fue en el que nos centramos. Entonces, eso es, metodológicamente, esas son las colocaciones. Si queremos hablar del costo financiero de la deuda presupuestal, entonces sí, tenemos que ocupar este rubro de los requerimientos financieros del sector público en lo que contiene el programa de apoyo a deudores de la banca. Y así es como se llega al concepto que da la Secretaría de Hacienda cuando habla del costo financiero de la deuda pública. Es lo que le paga en términos de colocaciones a los acreedores nacionales y extranjeros, y es lo que paga por proteger el ahorro de doméstico, digamos, ¿no? Porque lo que dice el IPAB es que ya tiene el 90%, pero no es una colocación, ¿sí? Esto es aparte, por eso entra metodológicamente como requerimientos financieros del sector público. Entonces, una vez que tenemos claro en qué consiste el costo financiero de la deuda pública presupuestal y por qué se ha establecido esta diferencia, pues no podemos dejar de notar que
estos tres rubros que integran el costo financiero tiene un análisis histórico del ciclo económico. ¿Cuándo se originó, se creó esta metodología de los requerimientos financieros del sector público? En el 2003, justo un año o 2 años después de la crisis .com. Entonces, quiere decir que después de una gran crisis, se ven en la necesidad de reagrupar para el análisis la deuda pública, ¿no? Y entonces, decir, esto es deuda, lo que comentabas, Nancy, ¿no? Los problemas del ahorro que surgen de las crisis. Entonces, es como la necesidad de enfocar que ese crecimiento del costo de tener cobertura sobre el ahorro es después de una gran crisis financiera, en este caso de la del 2001. Entonces, en el 2003 dieron este indicador. Después, en 2008, un año después de la crisis financiera, o más bien en la coyuntura de la crisis inmobiliaria importante en Estados Unidos, se genera esta metodología que se llama saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público. Entonces, nuevamente, lo que aquí vemos es dos necesidades, dos metodologías que responden a la necesidad de tener mayor claridad sobre el costo de la deuda en términos de las necesidades de cobertura del ahorro. Lo que nos está diciendo es que el ahorro comienza a ser un componente muy importante en las garantías del Estado. O sea, el Estado es quien va a responder por los depósitos. ¿Por qué? Porque el sistema financiero se está volviendo altamente frágil. Entonces, es como contradictorio, ¿no? Porque quienes han pedido menos Estado, pues les tenemos noticias, ¿no? Ese Estado es quien genera coberturas cuando los ahorros están en riesgo ante crisis financieras. Tienen necesidad de tener coberturas que elaboran una metodología para saber de cuánto es el riesgo. Entonces, eso era muy importante considerar. Aquí nos interesa presentar cuáles son los componentes de los requerimientos financieros del sector público. Pues el déficit tradicional, ¿no? El balance tradicional, ingresos, egresos. Luego tenemos estos requerimientos financieros por PIDIREGAS, los requerimientos financieros del IPAB, las adecuaciones a los registros presupuestarios, los requerimientos financieros del FONADIN, los programas de deudores, las ganancias o pérdidas esperadas de la banca de desarrollo y fondos de fomento. Estos 8 componentes, su suma, es una parte sustantiva de los requerimientos financieros. Luego está esto de ingresos no recurrentes. ¿Qué significa esto? Pues ingresos que no surgen esporádicamente, ¿no? Las ventas del activo. Eso es ingresos no recurrentes, porque no tienen una secuencia fija. Son esporádicos, como puede ser la venta de un activo. Entonces, esto es lo que cuesta, por eso se llama requerimientos financieros, porque eso es lo que necesita el Estado. Necesita algo más que cubrir el déficit fiscal, ¿no? Necesita un poco más. Entonces, en 2010 esos fueron los componentes y en el 2024 observamos que se resumen justamente en la deuda neta, o sea, ingresos menos gastos, la deuda neta del gobierno federal, que recordemos procede del gasto de las 19 secretarías con las que tiene control directo, después las obligaciones netas del IPAB, los pasivos del FONADIN, nuevamente los pasivos del PIDIREGAS, los pasivos de los programas de apoyo a deudores y el cambio en la situación patrimonial de las instituciones de fomento. Entonces ya en el 2024 ya se resumió un poco más conciso cuáles son estos requerimientos financieros del sector público. ¿Y qué encontramos para el 2025?
en esta propuesta del programa de egresos. El rubro 34 es en el que está considerado el IPAB, los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. Por eso les comentaba, hay una sinergia entre el ahorro y los deudores, porque los bancos, una teoría, ¿no? Prestan lo que ciertos agentes depositan. Entonces, hay que proteger al que ahorra, porque lo puede meter en riesgo el que debe. Ese es el punto, ¿no? ¿Y en dónde están en el 2025 concentrados este apoyo de las erogaciones para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca? Pues están concentrados en la industria, en algo que se llama descuento por pago adelantado. Es decir, las deudas, si pagas por adelantado, pues va a bajar su costo. Luego hay otro rubro que quieren también salvaguardar, que son la vivienda a través de las hipotecas. Otro sería la agroindustria, también a través de descuento en pago, que es si pagas deuda, se bajará el monto de la deuda. La industria, con esta reestructuración en UDIs, si observa el público, tenemos que esta reestructuración en UDIs es un esquema que aparece en varios rubros de este programa de apoyo. Aparece también en un programa hipotecario y de vivienda, otra vez en la agroindustria, en estados y municipios. ¿Por qué aparecen con tanta frecuencia? Porque las UDIs, que es una unidad de inversión, lo que hace es garantizar el poder adquisitivo a través de estar que se cubre de la inflación. Es decir, el valor de la UDI, si aumenta la inflación, aumenta el valor de la UDI. Entonces, en términos de poder adquisitivo reales, es más seguro. Entonces, cuando le dices al bueno, debe 3 millones de pesos, los va a reestructurar en UDIs, hay una ventaja, que si aumenta el valor de la inflación, aumenta el valor de las UDIs. Y además le paga una tasa de interés por esa reestructuración. No cualquiera puede entrar en esas reestructuraciones, solo quien tiene montos mayores a 3 millones de pesos y que la reestructuración puede darse en un plazo de 6 meses. Entonces, tiene ciertos candados esas reestructuraciones de las UDIs. Entonces, lo que sí nos queda claro es que está enfocado el esfuerzo, está enfocado en temas de industria, de formación bruta de capital. Y de ahí quizás se pueda comprender que esa estrategia, vemos, esta es una gráfica que nos presenta el informe del IPAB e INEGI, donde está la deuda neta administrada por el IPAB como proporción del PIB. Y tenemos que es 3.59% en 2018, 2.99% en el 2023, ¿no? Entonces, esta deuda neta administrada, lo que comentábamos, se ha administrado a partir de estas reestructuraciones de tener menores costos para quienes son deudores y proteger a quienes tienen ahorros. Entonces, la parte sustantiva de, las labores del Instituto de Protección al Ahorro Bancario en este sexenio han estado justamente en reestructurar estas deudas para garantizar el pago a la banca, que la banca tenga solvencia. La solvencia es para hacer frente a las necesidades de corto plazo y también nos dicen para resolver sus problemas de liquidez. Los problemas de liquidez son para enfrentar problemas de largo plazo. Entonces, esos son los beneficios que menciona el IPAB, ¿no?
como parte de su gestión. Doctora, y me llama la atención en esta presentación que nos ha hecho dos cosas. Primero, esta tabla donde veíamos los años, donde estaba 2003 y 2008. Es decir, que cada vez que hay un escenario de crisis se tiene que repensar cómo solventar la situación. O sea, no hay como una experiencia que ya nos dejó 1994. O sea, eso no nos sirve porque la realidad es otra y entonces hay que repensar hacia el futuro y cuando existe otra vez otro crack, como sí, el de 2008 con los créditos subprime, eh, en un futuro, bueno, vino la crisis primero de la pandemia, luego la crisis de la guerra Rusia-Ucrania, ahora la crisis por el genocidio en Gaza. O sea, cada vez que pasa esto, se caen los mercados o cualquier cosa que sucede, como el jueves negro que vivimos o viernes negro, no recuerdo qué día era, pero cada vez entonces hay que pensar en la solución. Cuando hay una gran crisis, lo que se nota es que sí, porque las fechas son tan coincidentes, o sea, 2003 y la crisis fue en 2001, 2008 y la crisis fue justamente como sea, a finales del 2007 y su apogeo está en el 2008. Entonces, ¿por qué se ven en la necesidad de replantear las metodologías? Porque lo que están haciendo es reagrupando cuáles son los sectores vulnerables que están más en riesgo en términos de sus ahorros, porque recordemos la crisis de 2008. ¿Qué pasó en esa crisis? Las hipotecas, o sea, una banca da un crédito hipotecario porque tiene como subyacente ahorros de la población. Cuando empieza a dar esos créditos a a personas o empresas sin capacidad de pago, quienes empiezan a estar en riesgo o quienes empezaron a estar en riesgo en 2008 fueron los que habían ahorrado. Entonces, ¿qué es lo que se vuelve necesario? Identificar cuáles fueron los sectores que ahorraron y que están siendo vulnerables. Entonces, ¿para qué lo identifican? No nada más pues para saber quién ya tiene en riesgo sus ahorros, sino para saber o identificar cómo pueden protegerlos, ¿no? En el caso, eso es metodológicamente esa es la idea, ¿no? ¿Cómo se pueden proteger? Y lo triste es que, pues, se protegen, o sea, a través del erario público, y lo digo lo triste porque quienes ganan con esas crisis financieras, pues son las grandes instituciones, ¿no? Y quienes pierden, pues es tanto el erario como los pequeños ahorradores, pero a las otras instituciones pues se les salva, ¿no? Como pasó en el 2008. Entonces, digamos que sí hacen esto, pero tristemente es como su nombre lo indica, para garantizar la estabilidad del sistema financiero. Se podrán decir que sí, bueno, es para también garantizar los depósitos de los ahorradores, pero básicamente el principal beneficio lo tiene el sistema financiero. De hecho, si observaban, creo que no se veía en los rubros, en la tabla, pero si desglosan el ramo 34, cuando viene a qué industria va a estar dirigido en este año, si es a la agroindustria, hay viviendas, hipotecas, etcétera, al lado en ese cuadro dice cuál es el objetivo. Y en todas dicen sostenibilidad financiera. Programa dedicado a la sostenibilidad financiera. Entonces, eso dice apoyo a los programas de reestructuración en unidades de inversión para saneamiento del sistema financiero y sostenibilidad financiera. Entonces, ese es el punto, ¿no? Y doctora, también este es la segunda cosa que me llama la atención y que lo acaba de mencionar otra vez. O sea, cuando nos dice, cada vez que hay como estos créditos basura, es decir, pues estos riesgos
y necesariamente lo toma el sistema financiero y sobre todo el sistema financiero privado, es decir, los bancos privados que siempre ganan, a eso se refiere usted, eh, es que lo que están prestando son los ahorros de los cuentavientes, o sea, o por qué se Sí, pone en riesgo el ahorro. sí, porque hay un efecto multiplicador. Hay un depósito, ¿no? Y ese depósito, pues se llama, ese depósito genera, se queda una parte el banco como para resguardarlo y otra fracción lo presta. Y eso que presta, el problema de la crisis hipotecaria es lo que llaman apalancamiento. Imagínate que a quien presta vuelve a prestar, ¿no? Pero a partir de un préstamo, en realidad, o sea, se va haciendo una cadena de préstamos a partir de un depósito. Entonces, a partir de un depósito presta y presta y presta. ¿Y qué lo está sosteniendo? El primer depósito. Entonces, por eso se va convirtiendo muy frágil el sistema financiero, porque el primer depósito es el que da la señal, ¿no? O sea, tengo capital, puedo prestar dinero. El problema es que a quien puedes prestar se va multiplicando esas deudas, ¿no? Porque eso pasó con la crisis hipotecaria. Prestaron para una casa y luego fueron y dijeron, oye, yo tengo un valor de esta casa, préstame más dinero. Y le prestaron el dinero. El subyacente es el valor de la casa. Y con ese primer valor fueron a crear más deuda y más deuda y más deuda. Entonces lo que se va generando es un efecto multiplicador de la deuda a partir de un depósito. Ahora, hay que mencionarlo, hay una nueva teoría que en realidad los bancos sí generan dinero. Eh, es más allá de la teoría tradicional, donde necesita haber un depósito para que exista un préstamo, ¿no? En este caso, la banca ya se vuelve un creador de préstamos sin necesidad de los depósitos. Y eso es a lo mejor más riesgoso, ¿no? Porque ahí solamente lo solventa el estado financiero de la banca. Y doctora, en ese sentido, preguntarle que no puede haber una regulación hacia el sistema financiero. Se entiende, pues, que es un poder fáctico global, ¿no? Y que tiene mucha presión sobre las naciones y también que mucho de su capital se basa justamente en esto de lo que se conoce como capitales golondrinos, ¿no? Y que si como por ejemplo ahora, ¿no? Que intentan presionar a México sobre la reforma judicial para que no se dé, sacando dinero y creando inestabilidad económica. Eso aunado a las campañas de los medios. Pero ¿qué no puede haber, o sea, como una rendición de cuentas real, que de verdad no estén jugando pues con todo un país o con todo el planeta? Porque mucho de lo que pasa y va como en cadena es que cae una bolsa y empiezan a caer las demás y entonces ya se genera una crisis global que resulta en situaciones muy tristes y dramáticas como el hambre, ¿no? O sea, hay más hambre cuando hay crisis de esta naturaleza. Entonces, ¿no puede haber algo que los obligue a estas instituciones financieras? Sí, de hecho hay ya tres versiones de algo que llaman el consenso de Basilea y justamente lo que hace es tratar de regular a las instituciones financieras, pero a mí me llama mucho la atención muchos de los rubros que tienen como que están vigilando al sistema financiero, por ejemplo, lo han tenido en países con altas crisis, ¿no? Con algo que llaman políticas macroprudenciales, etcétera. Argentina, pues es uno de los países que se supone ha seguido estos consejos del Consejo de Basilea, del Consenso de Basilea, y tiene crisis, ¿no? Entonces, sí hay mecanismos, sobre todo después del 2008, se generó esto que le llaman la ética de las finanzas, pero
es que el problema, hay una vocación por buscar la alta rentabilidad, ¿no? O como tú dices, esto que ya está muy escrito, las devaluaciones que son casi con un objetivo político, o movimientos de la bolsa disruptivos, ¿no? Que acaban beneficiando a algún sector, pero que tienen otro propósito más allá eh, de incluso las ganancias para una empresa, sino un propósito de desestabilizar a un país. Entonces sí hay, formalmente se llama el consenso de Basilea, y sí hay porque también después de la crisis del 2008 hay un consenso en términos de finanzas internacionales. Por ejemplo, ¿sabes cuál es un ejemplo claro? El de los fondos de pensiones. Después de la crisis del 2008, con este consenso financiero, no se permitió a los gestores de fondos de pensiones relocalizarlos más de una vez, por ejemplo, por año, ciertos fondos, ¿no? Entonces, lo que empiezan, imagínate, es el fondo de ahorro de los trabajadores. Entonces, lo que dicen, no puede ir a la bolsa de valores como si fuera un, pues sí, cualquier capital, ¿no? Entonces, ese tipo de candados sí se han ido poniendo en el sistema financiero. Desafortunadamente, no ha, no ha habido una regulación muy fuerte, digamos, por parte del Estado, porque inmediatamente lo que se dice entre los economistas es, bueno, se está violando el libre mercado, se está limitando la oportunidad de los agentes financieros a que destinen el ahorro de forma eficiente, ¿no? Porque eso es lo que ellos dicen, es que nosotros lo único que hacemos es destinar el capital de forma eficiente. ¿Qué es destinar el capital de forma eficiente? A donde existe la mayor rentabilidad y el menor costo. Pero eso no sucede así, porque como tú dices, Nancy, la verdad es que los problemas de pobreza y de desigualdad a nivel mundial siguen siendo muy fuertes, ¿no? Y el capital financiero sigue ganando rentas muy elevadas. Y sí tendrá que ser la regulación del Estado la medida que logra una redistribución de la riqueza. El mercado no va a redistribuir la riqueza en favor de los más vulnerables. Eso no lo va a hacer el mercado. Eso lo tiene que hacer el Estado. Y pues nos toca presionar para eso. Por ahí estamos, ya te platicaré alguna idea tengo una idea de presentar una columna sobre las sentencias de la Corte y la ley de disciplina fiscal. Porque es muy curioso cómo hay sentencias de la Corte donde favorece un crecimiento un poquito mayor del déficit o da mayor presupuesto a las partidas asignadas y no necesariamente está justificado. Y en ciertos estados, ¿no? Y en estados que sí tienen muchos problemas muy vulnerables, no permiten esa, ese mayor gasto. Entonces, por eso es tan importante la reforma judicial, porque la Corte no nada más está en lo que nos parecería lejano de la sociedad, nos es tan cercano como que dictan sentencias vinculadas con la ley de disciplina fiscal. Y eso nos atañe a todos los mexicanos en los municipios, en los estados, porque es el presupuesto del Estado. Entonces, aquí lo que pudimos ver, creo que de la cápsula, es que las crisis financieras van determinando la respuesta del Estado, que el Estado es el que termina protegiendo tanto a deudores como a ahorradores, que las crisis nunca es un costo que asuma la iniciativa privada y que justamente por eso la labor principal del Estado es
o una de las labores principales tiene que ser la redistribución del ingreso, porque, perdón que suene repetitiva, pero es que la coyuntura nacional nos obliga a ejercer presión. Es tanta la presión por el no a la reforma judicial que creo que tenemos que hacer doble esfuerzo por la presión por el sí, ¿no? Y doctora, también, y por último, ya para cerrar esta participación, preguntarle justo, o sea, para que quede mayormente o mejor o más claro. O sea, cuando nos dice el Estado es el único que puede redistribuir, lo que nos está diciendo es entonces que el gran capital, es decir, sean los empresarios o estas instituciones financieras, eh, particularmente en el caso mexicano, pensemos en los más ricos, ¿no? Los dueños de Telmex, de Grupo México, de las corporaciones mediáticas, todos estos. Por ellos no pagarían impuestos, pero además por ellos no permiten las jornadas laborales más, digamos, eh, menos explotadoras, ¿no? Que es lo que acabamos de ver en el Congreso hace poco con toda esta presión de los industriales y al final no pasó. No permitirían más vacaciones, no permitirían salarios mejor pagados. O sea, si ha pasado algo contrario en este sexenio, es justamente porque el Estado se volvió otra vez un actor eh, social importante, un actor que sí vela por los más vulnerables. Entonces, o sea, ellos y nosotros tenemos pues estos intereses irreconciliables. Ellos lo que quieren es hacerse más ricos a costa de lo que sea. Y nosotros lo que queremos es que haya una vida justa. ¿Es así, doctora? Sí, yo creo que esa es la disyuntiva en la que se desarrolla el sistema capitalista, ¿no? Pero por eso hay que insistir, o sea, ya pasamos la época de que nos querían convencer de que la mano invisible y que sería el mercado el que nuevamente asignaría. Y además ellos dicen, no, bueno, es que si trabaja, entonces mayor tiempo y es más productivo, va a tener mayor salario, ¿no? Y el mayor salario, su secuencia es la siguiente, mayor salario genera ahorro, el ahorro genera la inversión y el capitalista está estupendo con rendimientos crecientes, economías de escala, todo está perfecto en ese mundo, según esa ideología, ¿no? Lo cierto es que la mayor jornada laboral, la mayor productividad aún alcanzaría, o sea, con esta productividad que se tiene, para darle o mayor poder adquisitivo ahora en términos de tiempo. O sea, el poder adquisitivo ya no nada más es monetario. El poder adquisitivo tiene que ser hasta en términos de tu tiempo. O sea, una parte que no es cuantificable en términos monetarios, ¿no? O sea, darle el ocio. O sea, perdón, pero todo mundo necesita ocio en su vida para poderse desarrollar, para poder tener las capacidades cognitivas bien, para poder tener creatividad, ¿no? Y ese es un modelo que no entra, pero no nada más en el empresario mexicano, yo diría, no entra en el empresario en general, ¿no? Pero hay que luchar justamente para justamente decir, los trabajadores tienen y trabajadoras tienen derecho al ocio, tienen derecho a ir al teatro, tienen derecho, eso también es parte de su poder adquisitivo. Fíjate, qué, qué, qué tecnicismo, ¿no? Que solo se preocupen por el control de la inflación, que yo no digo que esté mal, o sea, está bien preocuparse por la inflación, pero ellos dicen es que mucha inflación reduce tu poder adquisitivo. Pues habría que replantear la economía y medir que el poder adquisitivo es un factor, es multifactorial, ¿no? Es lo que puedes adquirir en términos de bienestar, no en términos de utilidad de bienes, sino lo que puedes tener en bienestar.
ese sería el mejor poder adquisitivo que podrían cuidar de los mexicanos. Y tendremos que volver pues a la lucha, ¿no? De defender estos ideales. Por supuesto, doctora, y nada más dejarle ahí un pendiente que yo quisiera que en alguna columna pudiéramos revisar el tema de la economía subterránea, o sea, lo que se llama como esta economía subrepticia basada en ilegalidades, en cosas delincuenciales y también en la evasión de impuestos y cómo esto forma parte necesariamente del capitalismo salvaje, sobre todo el Ujú. neoliberalismo. O sea, si pudiéramos revisar eso también en una futura colaboración, yo creo que eso también nos ayudaría a entender, pues, cómo parte necesariamente de la generación de la riqueza de estos grandes acaparadores del dinero a nivel global. eh, Casi siempre tienen una rama de criminalidad, ¿no? Entonces, también, pues, me parece algo interesante, doctora. Claro que sí, Nancy. Muy interesante tus preguntas porque además las del público van determinando el tema de las columnas y te agradezco muchísimo. No, yo le agradezco mucho, doctora, por esta colaboración y le deseo que pase una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.